Ahora, desde mi experiencia como escritor, como autor, autopublicando y también participando como autor invitado en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2023, les voy a dar algunos consejos, algunos tips que les van a servir. Como primer punto tenemos personajes. Aquí escribí algunas cositas que dice, utiliza nombres no tan trillados, ¿sí? Esto quiere decir que intenta no replicar los nombres ya utilizados por otros autores, sobre todo si estos son mencionados en obras muy populares. Tomar en cuenta la ubicación geográfica de tu novela también es importante. Puedes utilizar algunos nombres o apellidos que normalmente poseen las personas en el espacio geográfico en que ubicas tu novela. Como segundo consejo, anotar datos. Anota nombres, fechas y sucesos importantes en un bloque de notas o en una libreta. En mi caso, estoy anotando en ambas, en un bloque de notas en mi iPad, que es el que regularmente utilizo para escribir y redactar mis obras, y también tengo una libreta pequeñita en formato físico que utilizo también para escribir y anotar datos importantes o ideas en momentos en que no tengo mi iPad a mano. ¿Por qué es importante anotar nombres y fechas? Esto porque muchas veces nosotros al empezar, o la mayoría de las veces, no somos escritores consagrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivimos todavía de nuestras obras literarias. Estamos intentando viralizarlas hasta poder llegar a decir que somos escritores y que vivimos de esto. Sin embargo, al principio no es así y muchos poseemos un trabajo aparte de nuestro hobby de escribir e incluso existen personas que poseen más de un trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos el 100% del tiempo para escribir. Esto lo que hace es que retrasa la culminación y publicación de nuestras obras. Entonces, ¿qué hacemos? Que tomamos algún tiempo libre, algunas vacaciones para escribir nuestra historia por partes, pero hay días, incluso semanas, meses o años en que procrastinamos, o sea, que dejamos esto para después y nuestra obra se va atrasando. ¿Qué pasa con esto? Que al momento de pasar mucho tiempo sin retomar tu obra, muchas veces se nos olvida los nombres, apellidos o fechas importantes que utilizamos en los capítulos anteriores y que vamos a necesitar después. Sucede que cuando desarrollamos nuestra novela, sobre todo los diálogos, muy poco utilizamos el nombre completo, o sea, nombre y apellido, sino que utilizamos el primer nombre o sobrenombre que le demos a nuestro personaje. ¿Qué ocurre con esto? Que en algún momento de nuestra obra más adelante, dependiendo de la temática, necesitaremos volver a escribir el nombre completo, o sea, nombre y apellido. Y vamos a tener que buscar, si no lo recordamos, en las páginas o en los capítulos anteriores, el nombre completo que escribimos y esto nos resta tiempo. Y en cuanto a las fechas, muchas veces anotamos alguna fecha y esta fecha se conecta con algún suceso que pasará en el futuro de nuestra historia y necesitamos definir cuánto tiempo, cuántos días, cuántos meses o cuántos años han pasado después de esta primera fecha anotada, después de este primer suceso y no recordamos esta fecha exacta. Entonces damos un aproximado, por ejemplo, han pasado tantos años y realmente cuando buscamos la fecha no es así, han pasado menos o más tiempo. ¿Qué sucede? Que esto, si no repasamos toda la novela, pues quizás no nos demos cuenta, pero nuestros lectores, créanme que lo van a notar. Como dato curioso, cuando estaba escribiendo Delirium, me pasó que empecé a escribirlo hace 4 años y lo terminé hasta hace poco, en el 2023. ¿Qué ocurrió? Que no anoté uno de los nombres de uno de los personajes principales, el nombre completo, y cuando avancé en la historia este año que la retomé,
le coloqué un apellido que no era, creyendo que ese era el apellido que yo había utilizado. Sin embargo, cuando volví a leer toda la novela desde el principio, me di cuenta que no concordaba el apellido de ese capítulo con los últimos capítulos. Así que tuve que volver a revisar y corregir todos esos errores. Entonces, por eso les recomiendo que anoten todos estos datos en un bloc de notas o en una libreta aparte y que en el momento que ustedes estén escribiendo y retomen su novela y tengan alguna duda, puedan recurrir a este recurso y ver cuál es específicamente el nombre, apellido, fecha o cualquier dato importante que vayan a necesitar. Como tercer consejo, tengo no perder el sentido. Esto quiere decir que no redundemos a la hora de escribir. Llevar tu novela en un sentido lógico y cronológico, utilizando nexos sencillos. ¿Qué quiero decir con utilizar nexos sencillos? Ocurre que a veces cuando escribimos cambiamos de un acto a otro bruscamente. Estamos en una escena, de repente no la concluimos, sino que empezamos a narrar o escribir otra escena o acto que no tiene nada que ver con lo que estábamos escribiendo anteriormente, pero que ocurren en paralelo. Entonces, para enriquecer un poquito nuestra obra, hacemos este cambio de actos muy bruscos o repentinos. Cuando retomamos el primer acto que estábamos escribiendo, debemos utilizar algún nexo, ya sea alguna parte de del guión o alguna parte de esa línea que escribimos, la volvemos a utilizar abajo para que la persona sepa que estamos nuevamente entrando en la primera escena y que no se confunda al momento de que siga leyendo y piense o se pierda en estos dos actos diferentes, pero que ocurren en paralelo. Entonces necesitamos encontrar la manera de conectar y desconectar uno del otro y que la persona lo pueda entender. El siguiente consejo es elegir el título. Escoge un título que describa de qué trata tu novela. Esto para que tengas relación el título con la historia. No vaya a ser que coloques un título que no tenga, pero nada, nada, nada que ver con la historia que estás escribiendo. También puedes dar un título que sea corto y fácil de recordar, o si bien no necesitas que sea corto, puede ser un poco más extenso, pero que sea épico y llamativo. Esto hace que la persona no pueda olvidar el título de tu novela, aunque este no sea totalmente corto o sencillo. Siguiente consejo, leer. Leer novelas de otros autores puede ayudar a mejorar tu ortografía y redacción. Esto amplía mucho el vocabulario que utilizas y te ayuda también a descubrir las formas de redacción de otros autores, ya sea de renombre u otros autores que a ti te gusten, e inspirarte de estas obras y así ir enriqueciendo tu redacción y tu ortografía también. Siguiente consejo, lenguaje sencillo. Ok, esto difiere un poquito del consejo anterior, que es leer para enriquecer o ampliar tu vocabulario, pero voy a explicar por qué también lo encierro como un consejo para ciertos escritores. ¿Sí? Aquí dice, dependiendo de tu público objetivo, el tipo de novela o tu estilo propio, puedes elegir usar un lenguaje sencillo para todo público o utilizar palabras y un tipo de redacción más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu público objetivo son, por ejemplo, adolescentes que probablemente aún no tengan un amplio vocabulario o un amplio léxico, o que su manera de entender las redacciones que les entregan los autores no sea muy compleja, entonces necesitarás transmitir tu novela a través de un lenguaje más sencillo,
y entendible para ellos. Pero si tu obra está más destinada a personas con algún conocimiento o nicho en específico, por ejemplo, alguna obra que se ponga en contexto con las leyes, por ejemplo, alguna novela basada en crímenes y también que se lleve a la corte, por ejemplo, para desarrollar un juicio en base al personaje, por ejemplo, entonces deberás conocer un poquito o investigar bastante sobre leyes para que no incurras en errores al momento de escribir y que las personas que les gusta este tipo de cosas y que tienen estos conocimientos no vayan a criticar tu obra. Y al ser este tu público objetivo, entonces puedes utilizar una redacción mucho más compleja y un vocabulario más específico para este nicho de lectores. También les aconsejo corregir. Antes de publicar, lee varias veces tu propia novela. Corrige faltas ortográficas, errores de escritura o redacción e incluso puedes pedir a una o varias personas que lean tu obra con el objetivo de encontrar errores que tú no hayas visto. Entre más veces leas tu propia obra, te vas a dar cuenta tanto de errores ortográficos como de errores de escritura. Con errores de escritura me refiero a que al momento de estar redactando, tocaste alguna tecla, alguna letra que no debería ir en alguna palabra y se te fue, no lo notaste, el programa no te lo subrayó, no te diste cuenta y el error continúa allí. O incluso a veces el programa cree que estás tratando de escribir una palabra, pero realmente no es la palabra que estás intentando escribir y te lo cambia sin tú notarlo, no te das cuenta y allí se va el error. A mí me pasó que cuando escribí mi primera novela, El paciente de la 23A, en una sección estaba describiendo algo en el área de la nuca y el programa me lo cambió por nunca. Y yo no lo noté hasta que le di la obra a otra persona para que la leyera y encontrara errores y me dio me dijo o me mencionó ciertos errores que yo mismo no había visto a pesar de haber leído varias veces la obra. Por eso sugiero que primero la leas varias veces porque incluso a veces redactamos y después no nos gusta, leyendo varias veces no nos gusta cómo suena o cómo se lee y entonces caemos en esto de puedo mejorar y cambiamos ese párrafo, cambiamos esa descripción, cambiamos esa narración hasta encontrar ese punto en el que decimos, ahora sí me gusta o está perfecto como se lee. Siguiente consejo, utilizar márgenes amplios, ¿sí? Dejar un espacio de al menos 1 centímetro en la parte superior y a los costados y 1,5 centímetros en la parte inferior. Esto en el caso de llevar numeración o pie de página para despegar un poquito el final de la última línea del párrafo con el pie de página o numeración para que haya un buen espacio y no se vea muy apretado. Los márgenes de 1 centímetro, tanto arriba como a los costados, nos va a garantizar que durante la impresión no haya errores, que salga muy pegado al borde de la página o muy pegado al centro de la página y que tengamos que estar tratando de abrir la parte central del libro para leer porque los textos salieron muy al centro y no se aprecian. Entonces, para eso se le da un buen margen, cuestión de que el párrafo parta después de este pliegue y no nos dé problemas al momento de leer, sobre todo a tus lectores, ¿no? Que son los que van a disfrutar de tu obra. La tipografía o fuente. Utiliza una fuente de letra sencilla y legible, como Arial, por ejemplo, o Times New Roman también. El tamaño de la fuente también debe ser regularmente pequeña, entre 12 o 14. No utilizar fuentes muy complejas o muy elaboradas, ni tampoco muy grandes. Este consejo se los doy
porque incluso es uno de los criterios que toman en cuenta las editoriales al momento de revisar tu obra y decidir si se va a publicar o no a través de su empresa. Recordemos que no todas las personas tenemos los mismos gustos, así que si utilizas una fuente muy compleja, muy elaborada y muy grande, de repente a algunas personas les agrade, pero a otras no. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Llegar a un punto neutro en el que no tengamos un lado o un lado de inclinación de que no, a mí me gusta una letra más compleja o no, a mí me gusta un tamaño de letra más grande porque tengo problemas de la vista, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas que podemos enumerar dependiendo del gusto de cada persona. Entonces, para evitar esto, utilizamos un tamaño estándar y también una tipografía o fuente que sea muy neutral, que no tenga tanto piquete como quien dice, ¿no? Y para estos tres últimos consejos para escritores, tengo el prólogo. Escribe una buena introducción a tu novela. Ubica al lector en el contexto de tu novela para que le sea más fácil entender de qué trata tu obra y qué puede esperar de ella. El prólogo es muy importante porque esto determina si la persona se va a interesar en adquirir tu obra y sobre todo si la va a leer. Es como la sinopsis de una película. Si la sinopsis no te atrapa o no te llama la atención, entonces lo más probable es que en el cine, cuando estás leyendo la sinopsis, digas, se ve un poco aburrida, así que no la voy a ver. Lo mismo ocurre con el prólogo de una novela. No debe ser tan extenso, pero debe ser llamativo y debe ubicar totalmente en contexto al lector de qué va a tratar tu obra. Siguiente, diagramar. Diagramar el archivo de texto de tu novela. Previo a la impresión, debes definir páginas específicas de títulos, capítulos y páginas en blanco. ¿A qué me refiero con páginas en blanco? Muchas veces cuando estamos escribiendo nuestra obra, lo hacemos de corrido, una página tras otra. Sin embargo, algunas secciones de nuestras obras deben llevar páginas en blanco, sobre todo para el formato de impresión. Por ejemplo, este es el capítulo 1 de una de mis novelas. Si pasamos la página, esta parte de la hoja, la siguiente página, está en blanco. Y en la siguiente página, entonces inicia la historia o inicia el capítulo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos redactando en nuestro software de escritura, si no le damos el espacio, al momento de imprimir, lo que va a ocurrir es que esta parte de texto donde inicia se va a imprimir acá. Por eso hay que definir las páginas en blanco antes de mandar el archivo a impresión. Para esto utilizamos lo que es la vista a doble página, ya sea en Word o en el programa que estén utilizando, para que se vea como un cuadernillo y así poder definir en qué parte va las páginas que llevan texto y en qué parte o sección va las páginas en blanco. Y como último consejo, nos vamos a enfocar en la portada. Crea una portada llamativa con fuentes de texto legibles y usa colores e ilustraciones relacionadas a tu obra. Utiliza los tamaños reglamentados para portadas e incluye el prólogo en ella. Ok, uno de los errores que yo cometí cuando imprimí mis primeras obras fue no colocar el prólogo en la parte posterior de la portada. ¿Qué ocurre? Que como dato curioso o como una experiencia que viví durante la Feria Internacional del Libro, es que observé que cuando la gente tomaba mi obra en sus manos, volteaba el libro o la novela para buscar el prólogo, para leer de qué trataba. Y cuando la volteaban, no había prólogo por ninguna parte, solo mi pequeña autobiografía. Entonces las personas tenían que abrir el libro y buscar el prólogo entre todas las páginas
que antes de que inicie la novela en sí, para ver de qué trataba el libro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que algunas personas no tienen paciencia o simplemente no tienen el tiempo. Entonces, el simple hecho de gastarte unos segundos buscando una página que si bien podía estar impreso en la contraportada, en la parte de atrás de la portada de tu libro, el simplemente hecho de gastar algunos segundos en esto hace que la persona desista de adquirir tu obra. Entonces, es importante, y se lo digo como experiencia propia, poner el prólogo. Si es muy largo, entonces haz un resumen del prólogo y lo pones en la parte de atrás de tu portada. Por ejemplo, yo coloqué el prólogo de mi novela en esta parte. Estas impresiones las hice después, que corregí esos errores y pues los mandé a imprimir para tener los ejemplos para este curso. Bien, y así terminamos con este primer módulo del curso y saltaremos al segundo módulo en el que veremos cómo crear la portada sin tener conocimientos de diseño gráfico. Esto para las personas que no tienen la facilidad para pagar por un diseñador gráfico o que simplemente no poseen los conocimientos sobre esto.